Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día, hermosas, nuevamente vamos a ver un peinado con trenza en forma diadema de esta parte hacia la oreja. Vamos a sacar una sección como punto de partida, algo por decirlo acá, y vamos a terminar en dirección de la oreja. Una vez lo tenemos listo, vamos a amarrar esta sección. Vamos con la siguiente sección, prácticamente igual, pero esta sección viene un poquito más atrás de la oreja. También, chicas, vamos a amarrar esta sección que no se nos vaya a mezclar, así que una vez listo vamos a hacer lo mismo al otro lado. Comenzamos con la primera sección y lo que me gusta de esta trenza que básicamente queda en la parte de atrás de las orejas, lo cual indica que no tenemos esos pequeños inconvenientes que a la hora de amarrar en la parte de atrás, la parte de la oreja se agacha o no queda tan cómoda, así que en esta eso no pasa. Vamos a asegurarnos de amarrar muy bien todo el cabello de la parte de atrás, cabello que no vamos a utilizar. Vamos a estilizar muy bien, vamos a remojar, apliquen su gel fijador, una crema, un spray. Así que vamos a comenzar con una sección bien pequeñita. Vamos a dividir en 3 y vamos a hacer los respectivos cruces. Recuerden que toda trenza hay que dar por lo menos 2 vueltas sin agregar cabellos. Esto para asegurar el inicio y que quede con definición y bien bonito. Vamos a comenzar aquí al frente, tomando una pequeña sección de esta parte y añadiéndola entre el medio de estos dos deditos. Ahora tomamos este que tengo prensado con dedito del medio por esta parte y con este otro dedo sujetamos el que anteriormente le agregamos cabello. Acomodo mechón del lado izquierdo por acá y seleccionamos la pequeña sección con la que lo vamos a alimentar. Vamos a tratar que estas secciones salgan bien finitas. De verdad que el inicio, más en este tipo de trenzas, cuesta un poquito porque básicamente se toman, por decirlo así, como unos 3 pelitos para que esta definición quede bien bonita. Así que lo vamos a hacer de esta forma, chicas, y con mucho cuidado de no agregar cabellos que no queremos involucrar. Por eso es muy importante amarrar el resto del cabello de la parte de atrás. Y también, como se pueden dar cuenta, tengo estas 2 secciones en la parte del frente amarradas totalmente porque también de esta parte suelen involucrarse cabellos, así que únicamente es esta sección la que vamos a trenzar. Vamos a tratar que esta trenza quede justamente en el medio de toda esta sección. Vamos a llevar este tejido súper derechito. Vamos a agregar cabellos del lado izquierdo y del lado derecho, así que voy a tomar esta sección que tengo acá encima sin soltar a la que le agregamos cabello. Si ustedes observan, mientras agrego cabello de la parte del frente, el mechón de la parte de atrás, mechón izquierdo, este básicamente va sostenido con los últimos 2 deditos y así es con ambos mechones, mechón izquierdo, mechón derecho, que son los mechones de la orilla. Y esto de eso se trata, chicas. Tienen que fijarse muy bien con cuáles deditos estamos manejando estos mechones para que el método no se nos haga complicado y que la trenza sea muy sencilla de realizar. Así que hasta este momento estoy manejando los mechones bien finitos, porque conforme vamos agregando cabellos esta va ganando volumen. Como pueden ver, está quedando muy oscurita de esta parte y esa es la idea. Así que vamos a continuar con el mismo método hasta agregar toda esta parte en dirección de la oreja. Esta no la vamos a terminar completa. Al llegar a la oreja la vamos a terminar en 3 cabos y listo, chicas. Solo es cuestión que dé para amarrar en la parte de atrás y hasta ahí la vamos a dejar. Voy a avanzar un poquitito, le vamos a dar un poquito de velocidad para que el video no quede demasiado largo, porque la verdad quedó bastante largo. Aquí no les he hecho ningún recorte. Recuerden que aquí tienen la opción si quieren poner en modo más rápido este video o en modo más lento, así que si quieren ver el paso como con más definición pueden poner el video un poquito más lento, porque aquí le adelanté un poquito para que el video no quede muy largo. Pero si ustedes lo quieren ver con más calma, lo pueden dejar un poquito más lento y quitarle la velocidad que yo le di.
Y listo, chicas, como pueden ver es una idea muy bonita que queda justamente atrás de la oreja, lo cual indica que no tenemos inconvenientes a la hora de amarrar y que el peinado va a ser mucho más cómodo. Así que vamos a continuar al otro lado haciendo exactamente lo mismo. Recuerden estilizar muy bien, y dicho eso comenzamos a trenzar haciendo exactamente el mismo método. Y aquí nuevamente recordarles, aquí les puse el video a que corra un poquito más rápido, aquí no les quité nada, está el video tal cual si ustedes quieren verlo con más detalle, porque por alguna razón siento que de este lado en esta toma se ve mejor, pero si ustedes quieren verlo con más calma pueden ponerlo más lento. En la parte de la pantalla hay opciones donde aparecen 3 puntitos, le pueden dar allí y ahí les aparece el menú donde se despliega si lo quieren más rápido, si lo quieren con subtítulos. Donde dice más rápido lo pueden poner más rápido o lo pueden poner más lento, así que aquí está en modo rápido, lo pueden poner lento y listo. Y listo, chicas, este sería ya el último paso. Tenemos nuestras 2 trencitas más los 2 mechoncitos aquí en la parte del frente. Recuerden que estos vienen siendo como unos flequillos. Vamos a amarrar la trenza en la parte de atrás. Vamos a soltar también estos 2 mechones del frente que básicamente son como flequillo. Aquí vamos a hacer algo más diferente. Voy a sacar otros flequillos todavía más pequeños y vamos a amarrar todo esto en la parte de atrás juntamente con la trenza. Y listo, chicas, es así como la trenza nos ha quedado. Es una opción muy bonita para cabellos cortos, cabellos largos y cabellos medianos. Espero que estas ideas les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. Bye.